Muy buenas tardes, apreciables estudiantes. Muy bien, es momento de revisar nuestro video para el proyecto integrador del módulo 12, Electricidad y magnetismo en la vida diaria. El proyecto es un poco largo, sin embargo notarán que todos los pasos que tienen que seguir son muy similares a los que ya seguimos en actividades anteriores. Entonces vamos a comenzar. El problema dice: a partir del siguiente caso responde los planteamientos. En casa de Rosalía se encuentran funcionando una bomba de agua, dos focos ahorradores de 30 vatios o watts y un foco incandescente de 70 watts. En las terminales de la bomba de agua existe una diferencia de potencial de 100 voltios y circula una corriente de 10 amperes. Después de 45 minutos, la energía eléctrica en casa de Rosalía queda suspendida debido a una descarga atmosférica sobre el transformador que proporciona el suministro eléctrico, lo que también ocasiona que éste se aísle de la red eléctrica y adquiera una carga eléctrica de menos 5000 microcoulombs. La bomba de agua también queda cargada después de su operación con una intensidad de 400 microcoulombs. Considera que la bomba de agua de la casa de Rosalía se encuentra 6 metros al norte del transformador del suministro eléctrico y 4 metros al este. Primer planteamiento nos dice: ¿qué potencia eléctrica desarrolla la bomba de agua de acuerdo con las características señaladas? En este caso debemos de recordar que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. ¿Sí? En este caso tenemos 100 y 10 amperios. Entonces nada más hago la multiplicación de 100 por 10, que son 1000 watts. Recuerden nuevamente que en estas actividades yo no coloco los mismos datos que en las actividades de la plataforma. Entonces tengan mucho cuidado en no poner los mismos datos que yo. Posteriormente nos pide que escribamos el resultado en kilowatts. Lo que vamos a hacer es dividir lo que obtuvimos entre 1000 y en este caso la potencia nos dará de 1 kilowatt. Posteriormente dice: ¿cuánta energía gastaron los aparatos antes de la descarga atmosférica? Es decir, al estar encendidos 45 minutos. Primero es importante que recordemos que 1 kilowatt hora es igual a 3.6 por 10 a la 6 joules. Esto es porque nos pedirá los datos en joules. ¿Sí? Entonces vamos a hacer los cálculos. Lo que tenemos que hacer es que para calcular la energía vamos a utilizar la potencia que tenemos por el tiempo que se han estado utilizando. En este caso 45 minutos son 0.75 horas, o sea, hace 3 cuartos de hora. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar primero para la bomba 1 kilowatt por 0.75 horas y eso nos va a dar 0.75 kilowatt hora. Dado que nos pide el resultado en joules, esto lo voy a multiplicar por 3.6 por 10 a la 6 y entonces el resultado me dará 2.7 por 10 a la 6 joules. Además nos pide que indiquemos el gasto de energía de los focos ahorradores en joules. En este caso recordemos que cada foco ahorrador tiene un voltaje, aquí está, es de 30 watts. Entonces lo que vamos a tener es en total 60 watts. ¿Sí? Yo lo que hice fue multiplicar 2 por 30, o sea, dos focos de 30 watts por el tiempo, que son 75.75 horas, perdón, y eso nos va a dar 45 watts por hora. Para convertir nuevamente a kilowatts dividimos entre 1000 y nos da 0.045 kilowatts por hora. Nuevamente, estos kilowatts los multiplicamos por 3.6 por 10 a la 6 para obtener el resultado en joules. En este caso nos da 1.62 por 10 a la 5 joules. Después, posteriormente, resuelve cuál es la energía gastada por el foco incandescente. Hacemos lo mismo, multiplicamos la energía, la potencia por el tiempo y lo convertimos en kilowatts hora. Nuevamente lo multiplicamos por 3.6 por 10 a la 6 y nos da el resultado en joules. Entonces, dice que tenemos que sumar la energía utilizada por todos los dispositivos y hacerlo en joules. En este caso, el primer dispositivo, que es la bomba, utiliza 2.7 por 10 a la 6 joules, el segundo 1.62 por 10 a la 5, el tercero 1.89 por 10 a la 5. Entonces, lo único que tenemos que hacer es la suma de estos datos, que en total a mí me dio de 3.051 por 10 a la 6 joules. Después nos dice: ¿cuál es el costo del consumo de energía eléctrica de los aparatos
si el precio de 1 kWh es de 1 peso. Recuerda que para calcular los kWh se debe multiplicar la potencia de cada aparato en kilowatts por la fracción de hora que estuvieron funcionando. Esto fue lo que ya hicimos aquí arriba. Multiplicamos los los kilowatts por el tiempo que estuvieron funcionando. ¿Sí? Entonces únicamente voy a tomar los resultados que ya teníamos anteriormente. En este caso el costo total va a ser la suma de toda la energía utilizada por el precio. ¿Sí? El primero eran 0.75 kilowatts, el segundo 0.045, el tercero 0.052 kilowatts hora. Entonces sumo esos tres y los multiplico en este caso por 1. Entonces me dará el resultado de lo que cuesta. Muy bien. Después nos dice, si tanto el transformador como la bomba de agua quedaron eléctricamente cargadas, ¿cuál es la fuerza de atracción entre estas? Recuerda que la distancia es la distancia más corta entre las cargas, la hipotenusa del triángulo rectángulo, cuyos catetos son 6 metros al norte y 4 metros al este, los cuales separan al transformador de la bomba. Entonces lo que yo hice aquí fue hacer un triángulo rectángulo. Suponemos que tenemos por aquí el transformador y por acá la bomba. Este lado va a medir 6 metros y este lado de acá va a medir 4 metros. Entonces, recordando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, únicamente despejo la hipotenusa, que es la distancia más corta entre la bomba y el transformador. La bomba aquí y el transformador acá. Y con esto voy a obtener la distancia que hay entre ellos dos. Ya una vez que obtuve esta distancia, utilizo esta distancia para aplicarlo en la ley de Coulomb, que nos dará el resultado de la atracción. En este caso, se atraen con una fuerza de menos 346.1540 newtons. Recordemos que en la ley de Coulomb tenemos la K, que es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Tenemos que multiplicar las dos cargas y dividirlo entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Nuevamente yo todas estas operaciones las hice en Wolfram Alpha, porque la vez pasada me equivoqué poniendo yo un dato en la calculadora, entonces para estar seguro utilicé Wolfram Alpha en todas estas ecuaciones. Después dice, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico generado por el transformador en el punto donde se sitúa la bomba de agua? En este caso, si el transformador está aquí, lo que nos interesa saber es el campo eléctrico que está generando donde está la bomba de agua. Para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es quitar la carga de la bomba de agua. Únicamente nos interesa la del transformador. ¿Sí? O, lo mismo, hacer la multiplicación de K por Q, que es la carga del transformador, entre la distancia que nos interesa al cuadrado. Dado que el campo eléctrico se propaga de manera similar para todas las direcciones, sería lo mismo si tuviéramos aquí la bomba o si lo tuviéramos a la misma distancia de este lado o de este lado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esta manera tenemos que la intensidad del campo eléctrico es de menos 865.385 newtons sobre Coulomb. Posteriormente nos pide que digamos cuál es la intensidad de corriente eléctrica del relámpago, si duró 0.0016 segundos. En este caso recordemos que la intensidad eléctrica es igual a la carga entre el tiempo. La carga es la cantidad de carga con lo que cargó al transformador, que es en donde cayó el rayo, ¿sí? Que es justo el punto donde cayó el rayo. Entonces, dado que el transformador se cargó con una carga de menos 5 por 10 a la menos 3 coulombs, en este caso lo puse positivo, dado que tiene que ser el valor absoluto, entonces divido 5 por 10 a la menos 3 coulombs entre 0.0016 segundos. Y esto nos dará el total de amperios, el total de corriente eléctrica. Posteriormente, el problema nos dice, debido a la descarga atmosférica, la bomba de agua se averió y debe reemplazarse el devanador del motor. ¿Qué valor de resistencia debe tener este devanador para que la bomba de agua funcione correctamente?
Debemos de recordar entonces que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Si ya sabíamos que el voltaje son 100 volts y la intensidad de corriente la acabamos de calcular, entonces la resistencia la podemos calcular muy fácilmente. En este caso a mí me dio de 32 ohms. El último problema aquí dice: por lo sucedido, Rosalía se percata de que sus gastos por mes serán de 500 pesos, por lo que decide ahorrar diariamente 50 pesos durante 15 días. Nos dice: construye el plano cartesiano que representa el ahorro de Rosalía. Considera que el eje X son los días y el eje Y son los ahorros. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar Wolfram Alpha y vamos a ir poniendo puntos, ¿sí? En el día 0, su ahorro es de 0 pesos, porque no ha ahorrado nada. A partir de ahí, cada día que pasa, va a ir ahorrando 50 pesos más. 1,50. Vamos a... Bueno, iré poniendo los puntos y posteriormente veremos el comportamiento, ¿sí? Después, el segundo día, son los 50 que ya tenía más otros 50. Déjenme configurar la cuadrícula para que se vea un poquito mejor. Mínimo en X va a ser 0. Máximo en X va a ser 10. Mínimo en X va a ser... Bueno, vamos a ponerle -1 para que se vean los ejes. Y en este caso le voy a poner hasta 400. Bueno, nuevamente, si queremos que se vea bonito, le podemos poner que únicamente ponga la dirección positiva en ambos ejes, no que nosotros decidamos qué etiqueta ponerle, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir que la unidad al eje Y son pesos y en el eje X son días. Voy a volver a cambiar tantito el Y, le voy a poner -10, quizás se vea. Ok, perfecto. Entonces, así sucesivamente ella va a ir ahorrando 50 pesos más cada día. Entonces, lo que nos pide el problema es que digamos en qué punto ella ahorrará lo suficiente para pagar los 500 pesos. Esto lo podemos hacer si encontramos la función que pasa por todos estos puntos, A, B, C y D. En este caso, dado que, como pueden ver, es una línea recta, entonces nuestra función f de x va a ser igual a 50 por x. Como pueden ver, la línea pasa por todos esos puntos y creo que sería una muy buena idea, bueno, cambiar el máximo en y hasta 510. Y que nos interesa saber cuándo ya juntó 500 pesos. Entonces voy a poner 15 días aquí y 520 para que se vea bien. Entonces, cuando llega a 500 pesos, que es este punto de aquí, habrá sido después de 10 días. También lo que nosotros podemos hacer es aquí mismo hacer la tabla de valores que vaya desde 0 hasta 15 y con eso tendremos todos los valores que nos pide la actividad. Entonces, ya una vez que hicimos esto, copiamos esta gráfica, la pegamos aquí y contestamos los datos. ¿Cuánto habrá ahorrado Rosalía hasta el día 7? ¿Cuál fue el total de su ahorro durante 15 días? ¿Y en qué día pudo haber cubierto el total de sus gastos? Posteriormente, ustedes deberán de redactar en mínimo 5 renglones y contestar cuál es la importancia de las matemáticas en el estudio de fenómenos electromagnéticos y mencionar cuál ley electromagnética utilizas más en tu vida diaria y por qué. Espero que con esto
puedan resolver sin problemas su proyecto integrador para que lo puedan entregar a tiempo y así podamos cerrar correctamente el módulo. De igual manera, si quedan dudas después de ver este video, recuerden que me pueden contactar por medio del mensajero de la plataforma, por medio de mi correo electrónico, por medio del foro Aprendiendo o por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Espero que tengan un maravilloso día y espero que este video les ayude para terminar a tiempo su proyecto. Que tengan también una maravillosa semana y hay que cerrar muy bien este módulo. Hasta la próxima ocasión que nos encontremos, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo.